programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència, sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa. Buenos días, Domingo. Estamos aquí, como siempre, con personajes de primerísima fila. Y hoy hemos traído un libro que creo que debería ser de cabecera de mucha gente, que es Piensa mal, piensa bien y acertarás, porque siempre creemos que es piensa mal y acertarás. Pero esta vez la Natalia nos ha hecho creer que las cosas pueden cambiarse y ha hecho un libro precioso que creo que hay que darle a conocer para todos los públicos, para los que saben más, para los que saben menos, todos pueden leer este libro. Y como cada semana, pues procederemos a hacer nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Muy bien, Román. Pues venga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Pues mira, ya ves, aquí. Días sin ocasión de perderme en las redes sociales. Yo no me pierdo, me acabo aburriendo si estoy más de lo necesario. A ti que veo que esto no te pasa. Me pierdo en redes sociales bastante. Así es, y más desde que he sacado el libro. La compasión tiene que ver mucho con el coraje. La resistencia a la misma es tan natural como la misma compasión, ¿no? Así es. La compasión es una respuesta, pero puede haber otras, como la competitividad, por ejemplo. Sabemos poco sobre nosotros mismos y nos dejamos llevar por creencias que nos llevan a la infelicidad. Nunca había oído la palabra infelicidad. Infeliz sí, infelicidad no. Explícame esto. Así es. Sí. Si nos conociésemos un poquito más y si dedicásemos más tiempo a pensar en lo que nos hace verdaderamente felices, igual tomábamos otras decisiones en la vida, pero no le dedicamos mucho tiempo. Desafortunadamente. Ya. La tendencia hacia lo negativo es el primer paso para ser compasivos con nosotros mismos. Sí, conocer nuestro cerebro y saber que tenemos un sesgo hacia lo negativo que nos viene dado de serie es el primer paso para entendernos mejor y por tanto aceptarnos más y ser más compasivos hacia nosotros mismos. Sí. Si has vivido lo suficiente, seguramente habrás notado que todos vamos improvisando y con la sensación de no estar nunca lo suficientemente preparados. Esto es que se ha puesto de moda, pero esto es una moda que se ha puesto ahora, ¿no? Bueno, yo creo que lo que pasa es que estamos más dispuestos a admitirlo porque hay más ejemplos de personas ilustres que admiten que en realidad ellas casi no sabían ni lo que estaban haciendo, ¿no? No hay casi nada fuera de ti que pueda ayudar de forma duradera, a menos que estés esperando el órgano de un donante. Aquí te pasas un poco, ¿eh? Es un poco fuerte esto. ¿Por qué? Explícanos. Sí. Porque soy seguidora de Anne Lamott, que es la autora de esta frase. Me gusta mucho ella y su humor ácido. Entiendo que es una exageración, pero creo que se entiende el sentido de esta frase de una forma quizá demasiado gráfica, pero bueno, me perdonen porque como seguidora de Anne Lamott estoy dispuesta a incluirla, aunque sea un poco exagerada. En episodios de desesperación y sufrimiento también es posible encontrar lo mejor de las personas. Totalmente. Hay un libro que recomiendo mucho, Dignos de ser humanos, que incluye un montón de ejemplos de esta afirmación y yo misma lo he experimentado y creo que no soy la única en experimentar esa sensación de humanidad y de bondad en medio de situaciones muy, muy difíciles. Siempre dependí de la amabilidad de los extraños. Un tranvía llamado Deseo. Kowalski. Esto veo que has leído aquí el señor, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Hablas de un tranvía llamado Deseo? Sí, bueno, me gusta mucho esa frase y yo la experimenté y la escuché en el sur.
Nueva Orleans, que es de donde procede, y experimenté eso, que si confiaba en la amabilidad de los extraños me iría mejor, y por eso utilizo esta frase, que ahora mismo yo tampoco me recuerdo el autor de un tranvía llamado Tennessee ese, Williams. me vas a perdonar. Tennessee Williams, Williams. exacto. Que no me venía Eso a la es. cabeza. A mí tampoco, sí. Las A catástrofes. mí tampoco. Es que Tennessee Williams tuvo un problema muy grave, que era católico y entonces no acababa de admitir su homosexualidad y esto le llevó a una desesperación. Esto sí que lo entendí también, pero ahora no pasa nada, pero en aquel entonces sí que había problemas. Las catástrofes sacan a flote lo mejor de la gente. Berman dice que la mayoría de la gente en el fondo es bastante decente. Yo tengo mis dudas. ¿Tú qué crees? Yo estoy convencida de ello y por eso he escrito este libro. Así es. Golding narra la historia de un grupo de niños británicos, únicos supervivientes de un avión, pero esto se lo copia de 2 años de vacaciones de Julio Verne, o sea, Golding no sé hasta qué punto ha descubierto nada. Bueno, Bergman, el autor de Dignos de ser humanos, al que mencionaba anteriormente, él se tomó la molestia de viajar hasta esta isla, viajar a Australia de vacaciones, a lo mejor, sí, como tú dices, y hablar con los protagonistas de esta anécdota para confirmar la veracidad de la historia. Así que recomiendo mucho su libro Dignos de ser humanos. La pregunta de base es ¿cómo somos realmente? ¿Egoístas, insolidarios o nos movemos por nuestro interés? ¿Tú qué crees? No sé si entre las dos posibilidades estás hablando de lo mismo. Yo creo que somos creo que somos de naturaleza cooperativa por encima de todo y creo que me parece que es fácil experimentarlo en la vida cotidiana también, si nos esforzamos en prestar atención a eso. Por tanto, nuestra verdadera naturaleza es ser amables, solidarios y cooperativos, ¿no? Lo dices en la página 28. ¿El efecto boomerang cuál es en este caso? El efecto boomerang es que si esperas encontrar lo peor de los demás, si lo que estás sembrando es miedo, desconfianza, eso es lo que vas a encontrar. Y si siembras las semillas de otras cualidades, también te encontrarás con eso. ¿Se espera lo mejor de los demás? De esto hay ciertas dudas. En mi opinión, ¿eh? No entendí esta pregunta. Tú esperas lo mejor de los demás. Yo tengo ciertas dudas de que venga hacia mí lo mejor de los demás. Ajá, quizá con tus dudas está produciendo esa misma respuesta, ¿no? Vemos el mundo como es y como lo vemos según nos sentimos. ¿Es así esto? De ahí que si yo veo el mundo como un lugar acogedor y amable, me voy a encontrar eso mismo, y si veo el mundo como un lugar lleno de amenazas, probablemente es también lo que me voy a encontrar. De todas formas, no soy muy partidaria de blanco y negro, ¿eh? Hay unos cuantos matices. Nuestros pensamientos generan acciones, generan hábitos, generan carácter, y el carácter es nuestro destino. ¿Es así esto? Lo dices en la página 32. Bueno, sí, invito al oyente a que lo pruebe por sí mismo o por sí misma. La mente compasiva, ¿en qué nos parecemos a una jirafa? Lo dices tú, bueno, ¿eh? en que sí, así es. Hay una adaptación. La jirafa está adaptada para alcanzar las ramas más altas y tomar los frutos u hojas del follaje que está más arriba, pero eso hace que tenga determinados problemas para reproducirse, por ejemplo. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos adaptados, nuestra mente está adaptada para responder de una forma determinada ante las amenazas que no nos hace en este momento de nuestra existencia estar bien adaptados para responder ante por ejemplo, esa sobreabundancia de comida. Eso se ve fácil, ¿no? Esa sobreabundancia de comida rica en grasas, en azúcar, etcétera.
Malas noticias. Nuestros cerebros están optimizados para sobrevivir, pero no necesariamente para ser felices. Esto me preocupa un poco. Sí, se suele decir que la serpiente de cascabel solo muerde una vez. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a esas amenazas, o teníamos que estar atentos a esas amenazas cuando vivíamos en las cuevas, porque nuestra vida dependía de ello. Sin embargo, nuestra vida no depende de que disfrutemos de una bella puesta de sol o de un paisaje hermoso. Por lo tanto, esas experiencias bellas se pierden, por así decir, en nuestra mente, que no está optimizada para ello, está optimizada para estar muy alerta a las amenazas. No ha cambiado desde que estábamos en las cuevas, esencialmente nuestra mente es la misma. Hanson, lo que cambia la vida no es el pensamiento positivo, sino el pensamiento claro. Hay que ver el completo mosaico de la realidad, según tú. ¿Qué me dices de esto? Sí, efectivamente. Pienso que es importante no tener pensamiento positivo en el sentido de, por ejemplo, de las famosas afirmaciones de Louise Hay, de yo estoy bien, yo soy la mejor. Eso me parece que es una falacia. Lo importante aquí es tener una mente lo más clara y capaz de discernir posible, que nos haga observar la realidad en toda su complejidad o en toda la complejidad que sea posible. La vida moderna produce saturación. Esto será si no sabemos gestionar el trabajo o el tiempo, ¿no? O la comida, como decía antes. Es difícil gestionar a veces esa nevera llena de exquisiteces, ¿no? A eso me refiero. Comprender mejor cómo funciona nuestra mente es el primer paso para ser compasivos con nosotros mismos. ¿Es así esto también? Sí, como decía antes, siendo conscientes de que estamos programados de serie con una mente dispuesta, por ejemplo, a percibir las amenazas y a no fijarse en lo positivo, puesto que no es tan relevante para ella, tener la comprensión de que nuestra mente funciona así, nos va a hacer mucho más amables y aceptarnos mejor cuando tomamos esas decisiones que nos hacen la vida peor, por ejemplo. La compasión es una multivitamina para la mente y su práctica abre el camino al cerebro más regulado. Caramba, explícanos esto. Eso no lo digo yo, eso lo dice Paul Gilbert, que es uno de los principales investigadores, un psiquiatra de Reino Unido, que es uno de los principales investigadores en el campo de la compasión, entre otras cuestiones, y los estudios en los que él ha participado y en sus libros, él se refiere a la compasión como una multivitamina para la mente. Me he apropiado de sus palabras. Los consejos de Balzac sobre cómo alcanzar la infidelidad dan muchas pistas sobre la tontería humana y cómo superarla, ¿no? Sí, me gusta mucho Paul, no estoy segura de cómo se pronuncia su nombre, El arte de amargarse la vida. En el arte de amargarse la vida, él hace una sátira de esas mil y una maneras en las que nos las arreglamos para convertirnos en seres amargados. Me gusta mucho el arte de amargarse la vida. Nuestra falta de conocimiento sobre lo que nos sienta verdaderamente bien se reduciría según Lyubomirsky, que es un psiquiatra polaco como mínimo. Es una mujer. Sí, Sonia Lyubomirsky es una psicóloga estadounidense conocida por su libro. ¿Sí? Sí, pero yo no lo conocía. No, que te has perdido la imagen. Vale, bien. Conocida por un libro que se titula Los mitos de la felicidad. Entonces ella explora una serie de mitos sobre las creencias que tenemos sobre lo que nos hace felices y desmonta muchos de ellos. Las situaciones extremas con frecuencia sacan a flote lo mejor de las personas. ¿Es así esto? Bueno, como antes yo invitaría a que cada uno lo pruebe por sí mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de compasión?
muchas veces lo confundimos con buenismo, con ser un blando, con esa forma de convertirse como una especie de felpudo, pero los estudios sobre la compasión apuntan a lo contrario, apuntan a que el eje de la compasión es el coraje. Y por otro lado, yo en este libro y en el sentido en el que estamos hablando ahora de compasión, estoy separándola de la lástima, que es una cosa muy diferente. La lástima sitúa al que ofrece compasión por encima y al que la recibe por debajo. Y aquí, cuando hablamos de compasión, el que lo da y el que lo recibe están en un mismo nivel y ser objeto de compasión no resulta doloroso, como cuando uno es objeto de lástima, que sienta francamente mal, uno se siente mal. Compasión sabia frente a compasión idiota. ¿Dónde está la diferencia? Sí, la compasión idiota es darte lo que quieres porque no soporto verte sufrir. Es decir, estoy siendo compasivo por mí, no por ti. Esa es compasión idiota. La compasión es muy diferente de la pena, lástima o piedad, que asume una posición de superioridad hacia el que sufre. Sin embargo, adopta una posición de igual a igual. Caramba, tú qué laberinto. Explícanos esto en 2 palabras, al menos. Sí, lo que acabo de explicar. Cuando uno es objeto de lástima, está por debajo del que ofrece esa supuesta compasión. Yo estoy ofreciendo compasión y no me siento por encima de ti, me siento a un nivel igual, equivalente. En cambio, cuando eres objeto de pena, estás colocándote por debajo. La compasión es una de las declaraciones de fortaleza y coraje más importantes entre los seres humanos. Esto sí que creo que tiene que ser así, ¿no? Esto es así. Digo y yo. Nuevamente tomo las palabras del investigador al que aludía anteriormente. La compasión va un paso más allá, incluye también el deseo de ayudar. Explícanos esto. Sí, así es. El proceso compasivo incluye la empatía, que sería el paso previo, pero también se mueve un paso más hacia adelante con ese deseo de hacer algo, es una llamada a la acción. La empatía, para aliviar el sufrimiento. Ya. La empatía es ir por el mundo con las luces cortas y lo que explica que nos preocupemos más por una sola persona que por 100. Así es, la empatía puede ser una guía, una brújula moral muy engañosa porque va a suponer que yo me sienta mucho más cercana y dispuesta a ayudar por ejemplo, a una mujer como yo, de mi edad, de mi origen, etcétera, y sea ciega ante el sufrimiento que están experimentando un grupo más numeroso de personas que no se parecen a mí, que están en otro lugar, etcétera. Por lo tanto, la empatía como brújula moral no es muy recomendable. Los estragos de las prisas siempre han sido, o sea, las prisas siempre han traído estragos más que nada, ¿no? Yo pienso que sí, no sé qué opinas tú. No, bueno, yo te lo he leído en la página 55 esto, ¿eh? Por eso te lo digo. Caminar por el filo de la navaja, esto es siempre muy peligroso. ¿Por qué lo pones? ¿Por qué haces esta referencia? Bueno, caminar por el filo de la navaja es un dicho tradicional que se usa en los círculos de filosofía zen, y yo he tomado esas palabras de forma literal. Lo que quieren decir es estar absolutamente en el presente, ni inclinado hacia el pasado ni hacia el futuro. Así, estás en un filo muy estrecho que es el presente. ¿La compasión es un músculo que se estrena? Que se entrena, La compasión perdón. es un músculo que se entrena, sí, así es. Yo soy formadora, ofrezco un entrenamiento de 8 semanas para fortalecer ese músculo justamente. Es un proceso que va desde uno mismo hacia los demás, ampliando ese círculo y llegando hacia personas más y más lejos de ti. Así que sí, hay un procedimiento. Interdependencia. El mundo es una hoja de papel. A mí se me hace difícil esto.
Pones la Bueno, intervención en una hoja de papel. sí, si tomamos cualquier objeto que tenemos a la vista, como este jersey que yo llevo, podemos ver que el jersey está hecho con el algodón que recolectaron en no sé dónde, que a su vez pasó por un proceso largo hasta llegar al comercio donde yo lo adquirí. Entonces podemos ver en la prenda que yo llevo la intervención de miles y miles de personas, si nos remontamos hasta los que sembraron ese algodón o la prenda de la que esté hecha mi ropa, etcétera, podemos ver que en un solo objeto sencillo están implicadas un montón de personas y de procesos. Descifrar las facturas de la luz a mí se me hace difícil. ¿A ti se te ha hecho fácil? ¿Por qué lo pones aquí? No recuerdo ahora lo de las facturas de la luz, sí, me parece demoníaco, pero no estoy segura del contexto ahora mismo. Bueno, pues la pasamos. Una sensación de ahogo me impedía fregar los platos del desayuno a cualquier otra tarea elemental de la casa. ¿Cómo lo arreglaste? Si no podías lavar los platos, si no podías fregar los platos. Bueno, dejé pasar el tiempo y volví un poco a mi ser. Fue casi un ataque no fue un ataque de pánico, pero sí fue realmente algo que me sacó mucho de mí misma. Y tuvieron que pasar horas hasta que eso volvió. Estar asustado y lo que te asusta dependen del uno del otro, no son entidades separadas. ¿Qué nos quieres decir? Sí, lo que te persigue te está condicionando. Tú continúas hacia adelante en esa carrera que está condicionando lo que te está persiguiendo, pero si miras hacia detrás, te paras y lo miras de frente, eso que te persigue, que puede ser una angustia del tipo que sea, dejará de perseguirte y por lo tanto ese es el camino hacia la libertad. Más fácil decirlo que hacerlo, en cualquier caso. Las dificultades se presentan el caldo del cultivo ideal para mostrarnos lo que necesitamos. O sea, hasta que no tenemos una dificultad no nos damos cuenta de lo que necesitamos, nos vienes a decir tú. Bueno, mar en calma nunca hizo buen marinero, ¿no? Es el dicho popular. Aquí el dicho popular sí que me gusta. ¿La amabilidad de los extraños es buena para la salud? Sí, yo pongo ahí en mi libro, incluyo un ejemplo en mi vida, que es, ser amable hacia un extraño lo convirtió en mi marido. Vaya. Sigues casada, ¿no? Sigo casada. Sigues casada. Sigo casada. Vale. Las personas neutras son aquellas que apenas conocemos. ¿Esto no es más bien una apreciación tuya? Bueno, estoy refiriéndome a esas personas con las que tenemos interacciones quizá a diario, como el dependiente de la cafetería o el vecino con el que no hemos hablado mucho. Esas son las personas neutras y la propuesta es interactuar con ellas de forma que pasen de ser neutras a otro estatus, si quieres. La más leve conversación puede marcar una diferencia y alegrarnos el día. Esto ha sido siempre, ¿no? Pregunto. Sí, lo que pasa es que ahora sí, está muy estudiado y hay ya unos cuantos estudios, investigaciones que se han hecho en torno a cómo interactuar con la persona que está sentada al lado tuyo en el transporte público o la conversación de ascensor te hace la vida mejor, increíblemente mejor. ¿Un delincuente no merece compasión? Sí, un delincuente merece compasión si estamos atentos y nos tomamos la molestia de profundizar en los orígenes de este delincuente. ¿Por qué le ha llevado a la delincuencia? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde creció? ¿En qué entorno se crió? Etcétera. Por tanto, esto que dices, la resistencia a la compasión es tan natural como el seguimiento de la compasión misma.
hay gente en esta vida que, en mi opinión, no se merece compasión, pero según lo que tú dices, sí, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que es difícil sentir compasión hacia determinadas personas en esta vida, como tú dices. Es difícil, es difícil. Yo no lo niego eso, no lo voy a negar. El timo de Marruecos lo han intentado conmigo y no les ha salido bien. Y también lo han intentado a través de hacerme creer que eran hijos míos como si yo no lo comprobara. Se necesita ser muy burro, ¿no?, para intentarlo, una cosa así. Bueno, se necesita ser un poco torpe, como es mi tío Jesús, que fue víctima de este timo. Lo que me parece interesante resaltar es que él es torpe y se dejó engañar, efectivamente, pero es una persona tremendamente generosa y dispuesta a ayudar a su sobrina en cualquier circunstancia. Entonces es burro, como tú dices, pero también generoso. Bueno, vamos a quitar el adjetivo de burro, pobre tío. El principal obstáculo para llevar a cabo más actos amables no es que no nos importe, sino que nuestras acciones pueden ser malinterpretadas. Esto me ha ocurrido alguna vez, sin querer. Sí, muchas veces tenemos miedo de ¿qué pensará de mí? ¿Se va a reír de mí? Etcétera. Y no damos ese paso, que igual es lo que nos salía como de una manera espontánea, ¿no? A mí me ha ocurrido muchas veces. El segundo obstáculo más común que nos frena a la hora de ser amables es no tener tiempo. ¿Por qué? Si tuviéramos tiempo, ¿seríamos más amables? Sí, sin duda. Si tuviéramos tiempo, a veces no ayudamos al prójimo, pasamos por delante, pasamos corriendo precisamente por eso, porque vamos apurados a todo. Por lo menos esa es mi sensación. Y de hecho, se han hecho algunos estudios en relación a este hecho, cómo la prisa nos impide ser más amables con nosotros mismos. Así que no es una apreciación solo mía personal, sino que, bueno, hay hasta estudios hechos al respecto. Me encantan las bibliotecas públicas y desde una de ellas he escrito buena parte de este libro. ¿Sí? ¿Tú qué te vas a la biblioteca del barrio y te quedas allí a trabajar? Sí, yo trabajo desde... me gusta ir cambiando de lugar y efectivamente desde biblioteca pública he escrito un montón de cosas, sí. Por ejemplo... La autocompasión es una fuente de energía y coraje de donde extraen ganas de salir adelante, incluso en circunstancias desafiantes. Explícanos esto en dos palabras. Sí, la fortaleza de la autocompasión es que está ahí siempre para ti. Siempre puedes estar de tu lado, incluso cuando las circunstancias o lo que viene de fuera, la autovaloración de fuera, se viene abajo frente a la autoestima, que depende de ese éxito externo, de lo que te digan los demás, de la evaluación constante, ¿no? La autocompasión suele confundirse con autoestima. Esto sí que es un error, en mi opinión, ¿eh? Explícalo. Bueno, lo que acabo de comentar, ¿no? La autoestima está ligada a factores externos, está ligada a que yo tenga éxito, suele estar ligada a lo que digan de mí los demás, suele estar muy vinculada con la comparación, etcétera. E idealmente la autocompasión no está ligada a la comparación externa, no está ligada a la evaluación externa, etcétera. Quizá es una cuestión semántica también. La autoestima de estilo perfeccionista que muchos padecemos va ligada a la autoevaluación. Creí que esto solo era en el colegio. Sí, bueno, me parece que muchas personas, yo misma, yo he sido criada en un entorno en el que se me ha inculcado mucho ese perfeccionismo, esa autoevaluación constante, y es un problema cuando las referencias para estar bien contigo misma, las referencias para aceptarte, etcétera, proceden siempre de los demás. La autoestima se nutre de la autoevaluación y nunca parece tener suficiente. Yo personalmente la perdí y la recuperé solo, la autoestima. Y yo te aseguro que la perdí, ¿eh? Hubo un momento que la perdí. Como decía, puede ser en ocasiones una cuestión semántica, que estamos hablando de lo mismo y utilizamos palabras diferentes.
Pero Quizá tú estás hablando ahora de autocompasión. yo la recuperé, le eché cojones, perdón, le eché un poco de valentía, la recuperé, ¿eh? Pero te aseguro que era para colgarme, ¿eh? Y no era depresión. Los tres componentes de la autocompasión, mindfulness, humanidad compartida y bondad hacia uno mismo. Bondad hacia uno mismo hay que tenerla, ¿no? O hay que ir con mucho cuidado aquí. Porque si la bondad te No, pide claro, que... igual que... Di. No, igual que te preocupas por un amigo y quieres lo mejor para él o para ella, de la misma forma te preocupas por ti mismo y te deseas lo mejor. Y ahora quiero hacer una pregunta que a ver si tú me ayudas a entenderlo esto. Leí poesía sufí. ¿Qué tienen los sufís? Sé que son muy venerados en el Pakistán más que en la India. ¿Qué tienen los sufís? Bueno, a mí me gusta Rumi y tampoco conozco mucho más. Para mí es Rumi el principal exponente. No sabría contestar esa pregunta, la verdad. Es que hace mucho tiempo que voy detrás de ella, que alguien me lo explique, y digo, mira, aquí me lo van a contar. Bueno, en fin, tendré que esperarme un poco más. Yoga, una historia de amor de hace 25 años, debe ser bueno que dura tanto, ¿no? O sea, Pues sí, efectivamente. tú haces yoga, ¿no? Sí, lo hago desde hace más de 20, casi 25 años, sí. Ya. La mente es caótica, repetitiva y le encanta quejarse de todo. ¿Tú crees? La mía, desde luego, no sé la tuya. La tuya no. Bueno, le hago relativo caso. Hay veces que sí que le hago caso, hay otras que paso de ella, ¿eh? Simplemente lo digo por esto. Pero bueno, es igual, va con el espíritu de la persona, supongo. Reducir el sufrimiento y caminar hacia la felicidad es una tarea compartida, no individual, y solo puede conseguirse a partir de parámetros de solidaridad y justicia social. Toma castaña. Aquí nos dejas patidifusos. ¿Por qué? ¿No te parece a ti? ¿No estás de acuerdo? Sí, pero es que es una reflexión tremendamente profunda. Por esto me llamó la atención. Bueno, pues el violín de las tres cuerdas. Todos las tienen tres cuerdas. ¿Por qué lo pones esto del violín de las tres cuerdas? Tienen 4, ¿no? 4 cuerdas. ¿Cuatro tienen? Hostia, ara que ho dius. Bueno, yo no toco el violín, pero creo que tiene 4. Por eso este violinista perdió una cuerda. Perdón, es el contrabajo que tiene tres. Perdón, o sea, claro, ahora me confundía. Me he confundido, sí señor. Albert Camus va muy lejos diciendo que la única pregunta sea que debes hacerte es que si quieres matarte, no andaría matarte o no. Para mí que Albert Camus aquí andaría borracho como mínimo, ¿no? Yo creo que ese día estaba muy cabreado. Muy cabreado, borracho. Con la vida. La naturaleza, el refugio por excelencia. Explica esto. Bueno, en la naturaleza, el vínculo con la naturaleza es profundamente sanador y hay cada vez más y más. Bueno, ya hay toneladas de investigaciones en torno a cómo la naturaleza nos ayuda a recuperar el equilibrio, a mantener la salud mental. Pero bueno, es algo que creo que está muy a mano. No hace falta andar con muchas disquisiciones intelectuales. Es suficiente con acercarse a ella y darse un paseo por el bosque y uno se siente mejor. Es fácil de comprobar, ¿no? La naturaleza... Para mí es un refugio. Vale. La naturaleza nos ayuda a comprender la felicidad y acercarnos a ella de muchas maneras. Esto es muy bonito, parece un verso. Gracias. Bueno, y para ir acabando, Gracias. la esperanza no es el pronóstico de un futuro mejor, y este punto de vista es peligroso si significa que uno no tiene que molestarse de actuar. ¿Qué quieres decir? Sí, tomo la esperanza en su acepción como más de Mr. Wonderful, lo que yo llamo la esperanza idiota. Solo tengo que pensar que todo va a ir bien, ser optimista y sentarme en el sofá porque ya no hay más que hacer.
Pero para mí la esperanza no es eso, la esperanza es el futuro que creo con el mañana que creo con lo que estoy haciendo hoy. Bueno, pues hasta aquí. Es un libro precioso sobre autoayuda que deberíamos leer todos, muy bien escrito, que lo entiende todo el mundo. Debería haber uno en cada casa y mejoraríamos mucho más como personas. Leer, piensa bien y acertarás, de Natalia Martín Cantero. Ediciones Plataforma Actual. És fantàstico. Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència, sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.